Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. A veces pensamos que la creatividad es libertad, libertad para elegir, para improvisar, para dejar que las ideas fluyan sin restricciones, pero hay un problema con eso, demasiada libertad paraliza. Porque cuando todo es posible, nada es urgente, cuando no hay límites, tampoco hay dirección, y algunos de los mayores creadores de la historia entendieron esto mejor que nadie. No buscaron inspiración, no esperaron el momento perfecto, hicieron algo mucho más radical. Se impusieron límites externos. Se encerraron en habitaciones de las que no podían salir. Se privaron de sueño durante semanas. Se obligaron a escribir sin pausa, sin interrupciones, sin escapatoria. Uno incluso planeó escribir una novela dentro de una jaula de cristal, expuesto al público como si fuera un animal en exhibición. Otro decidió que la única forma de terminar su obra era deshacerse de toda su ropa para no poder abandonar la habitación. Y hubo quien no podía escribir sin el olor de la descomposición llenando el aire. Lo que todos ellos tenían en común no era el talento, era la disciplina llevada al extremo, porque para ellos crear no era un acto de libertad, era un acto de imposición. Hoy exploramos esas decisiones, los rituales, las obsesiones y los límites absurdos que dieron lugar a alguna de las obras más importantes de la historia. Y quizás al final la pregunta no sea cómo ser más creativo, sino ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para serlo? Y antes de entrar en materia, daré las gracias a uno de mis oyentes fieles, Guillem Ruz, que fue el que me propuso el tema y me dio a conocer algunos de los ejemplos que hoy compartiré con vosotros. Mil gracias, Guillem, y ya sabéis que estáis invitados, invitadas, a proponerme temas que tengáis ganas de que explore para luego ponerles voz. Estaré encantado de escuchar, de leer vuestras propuestas. Ahora sí, todo explicado, podemos comenzar con Genios o Locos, los límites de la creación. Si hay una idea que se repite una y otra vez en la historia de la creatividad, es esta. Para crear, primero hay que eliminar la posibilidad de no hacerlo. Y eso implica algo incómodo, dejar de confiar en la motivación y también en la fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad es frágil, se rompe justo cuando más la necesitas. Y las ganas casi nunca llegan a tiempo. Por eso el error no es no tener disciplina, el error es esperar a sentirla. La alternativa es otra, diseñar un entorno en el que trabajar no sea una opción, sino la única salida posible. Y esto no es teoría, vamos a verlo con uno de los grandes, Victor Hugo. A principios del siglo XIX, el escritor francés tenía un problema muy moderno, la procrastinación. Distracciones constantes, compromisos sociales, paseos, visitas. Cualquier excusa era buena para alejarse del manuscrito, el precio de ser famoso en vida. Pero había un problema mayor, una fecha límite. Su editor le había exigido terminar Nuestra Señora de París en un plazo muy concreto. Y viéndose contra las cuerdas, tomó una decisión radical. Entregó toda su ropa a su criado, sí, toda. Se quedó completamente desnudo, cubierto únicamente por una manta, y se encerró en su despacho a escribir. De repente, salir a la calle dejó de ser una tentación, porque dejaba de ser una opción. ¿Cómo iba el gran Victor Hugo a salir a la calle en ese estado? Se impuso esa restricción durante semanas y así vivió, escribiendo aislado, sin escapatoria posible frente a su propio compromiso. El resultado fue claro, terminó la novela dentro del plazo. Nuestra Señora de París terminó siendo uno de los grandes éxitos de Victor Hugo y una de las novelas que más ha quedado asociadas a su nombre. Está claro que Los Miserables es la que todos tendréis en la mente, pero Nuestra Señora de París está considerada una de las grandes novelas del siglo XIX y una obra que lanzó a Hugo definitivamente al estrellato, y así fue como se concibió. Pero sigamos, con más genios que empujaron los límites de la creación. Un siglo después, otro escritor llevó esta idea todavía más lejos, aunque en dirección opuesta.
Marcel Proust no luchaba contra la tentación de salir, luchaba contra el mundo entero. Proust no era un escritor sensible, era un enfermo crónico, obsesionado con su salud y con la memoria. Todo su proyecto literario giraba en torno a la recuperación del pasado y desentrañar cómo la mente lo conservaba. Extremadamente sensible al ruido, al polvo y a cualquier mínima alteración del entorno, convivió en su espacio de trabajo en una cápsula aislada. Forró las paredes de su habitación con corcho para amortiguar el sonido, selló las ventanas, controló la luz, controló el aire, creó un microclima. Allí prácticamente estaba recluido, escribió gran parte de En busca del tiempo perdido. Pero el aislamiento no era solo físico, también era temporal. Dormía de día, escribía de noche, vivía desfasado respecto al mundo. Mientras la ciudad funcionaba, él desaparecía y cuando el mundo dormía, él empezaba a trabajar. En su caso, el límite no era la falta de disciplina, era la hipersensibilidad. Y su solución fue construir un entorno tan controlado que nadie pudiera interferir. Y en ese entorno controlado nació, como os he comentado, En busca del tiempo perdido, una de las novelas más ambiciosas y más influyentes del siglo XX. Proust no solo escribió una historia de memoria y deseo, construyó un nuevo modo de entender la conciencia y el tiempo en la novela. Y ahora toca contaros una locura que quedó en leyenda, pero que creo que merece la pena ser contada. Os voy a hablar de Georges Simenon. Si buscáis su nombre en internet o en libros de curiosidades, tarde o temprano os toparéis con la imagen mental de Simeón encerrado en una jaula de cristal en medio de una avenida parisina, rodeado de una multitud que lo observaba mientras aporreaba las teclas de su máquina de escribir. El reto, terminar una novela en 72 horas sin salir de ese cubículo transparente. Es una historia perfecta, es visual, es audaz y encaja perfectamente con la personalidad egocéntrica del creador del comisario Maigret, pero tiene un pequeño problema, es mentira. O mejor dicho, es el mejor truco publicitario que jamás llegó a ocurrir. Si vamos a situarnos, en 1927, Georges Simeón no es todavía el respetado autor de novelas duras, sino un joven ambicioso que escribe bajo una docena de seudónimos diferentes. En ese momento el periódico Paris Matin lanza una propuesta que hoy llamaríamos marketing viral. Quería que Simeón escribiera una novela en un escaparate de cristal a la vista de todos, ya fuera en la entrada del periódico o en las lujosas galerías Lafayette. El morbo estaba servido. ¿Sería capaz de aguantar el agotamiento? ¿Se bloquearía ante la mirada de los curiosos? Simeón, que siempre tuvo olfato increíble para el dinero y la fama, aceptó. Incluso firmó un contrato por una cifra astronómica para la época y recibió un adelanto. Pero entonces, el drama. El periódico quebró. Paris Matin cerró sus puertas antes de que se pudiera poner el primer cristal de la jaula y el evento se canceló. Pero la semilla ya estaba plantada. Simeón, lejos de desmentirlo con fuerza, dejó que la historia creciera. ¿Por qué? Porque la mentira decía sobre él algo que era rigurosamente cierto, que era una fuerza de la naturaleza. Si entráramos en su despacho de verdad, el que no era de cristal, lo que encontraríamos es casi más increíble que la leyenda de la jaula. Simeón no escribía novelas, las paría en un estado de trance. Su método era casi militar. Se encerraba, se aislaba del mundo y se sumergía en lo que él llamaba el estado de novela. En ese estado Simeón no era el mismo, era sus personajes. Escribía un capítulo al día, siempre a la misma hora, siempre con la misma ropa, rodeado de docenas de pipas cargadas y de lápices perfectamente afilados. En solo 11 días, una obra maestra estaba terminada, 8 días para crearla, 3 para corregirla. Se dice que cuando su editor llamaba a su casa y preguntaba por él, su secretaria o su mujer, a veces respondían: Simeón no está, ahora mismo es el comisario Maigret. Al final de su vida, Simeón dejó atrás un legado de casi 400 obras entre novelas y relatos. Vivió en castillos, viajó por todo el mundo, amó a miles de mujeres según su propia y exagerada cuenta y se convirtió en uno de los autores más traducidos de la historia. Georges Simeón no necesitó que nadie construyera paredes de vidrio a su alrededor. Él vivió siempre dentro de su propia jaula, una jaula hecha de palabras, de disciplina obsesiva y una velocidad creativa que casi un siglo después sigue pareciéndonos de ciencia ficción. Si hasta ahora hemos visto cómo algunos creadores intentaban controlar el espacio que los rodeaban, en este segundo bloque el foco cambia un poco, porque hay otra estrategia aún más radical: no controlar el entorno, sino forzar el propio cuerpo, convertirlo en una herramienta sometida a presión.
En la antigua Grecia, Demóstenes es probablemente uno de los ejemplos más extremos de esta idea. Demóstenes era uno de los grandes oradores de la Atena clásica, cuyos discursos marcaron la política de su tiempo. Su problema no era la falta de ideas, era la forma de expresarlas. Tenía dificultades en el habla, una voz débil y problemas de dicción. Y en una sociedad donde la oratoria era poder político, eso era prácticamente una sentencia de invisibilidad. La mayoría habría renunciado. Demóstenes hizo todo lo contrario. Convirtió su cuerpo en un campo de entrenamiento brutal. Se colocaba piedras en la boca para forzar la claridad al hablar. Recitaba discursos mientras corría por la playa para obligarse a proyectar la voz bajo un esfuerzo físico, y entrenaba frente al ruido del mar para competir contra un entorno hostil. Pero no se quedó ahí. Hay relatos que hablan de prácticas aún más extremas. Hablar con una espada suspendida sobre el hombro para corregir posturas y movimientos involuntarios, y si se relajaba, pues ya sabéis qué pasaba, que se hería. El mensaje era claro, cada error tenía una consecuencia inmediata. El resultado fue una transformación completa de alguien inseguro al hablar a uno de los oradores más influyentes de la historia. En su caso, la creatividad no era solo saber qué decir, era entrenar el cuerpo hasta convertirlo en la única herramienta posible, pues se jugaba ser o no ser un influencer de la época como lo fue. Siglos después, en otro contexto completamente distinto, Honoré de Balzac llevó esta lógica al extremo opuesto, no para corregir un defecto, sino para sostener una producción descomunal. Balzac no escribía de forma regular, escribía en estado de intensidad casi absoluta. Su método era conocido, casi legendario, jornadas nocturnas de escritura que podrían durar hasta 15 horas seguidas. Dormía durante el día y trabajaba cuando el resto del mundo estaba desconectado. Pero lo más importante no era el horario, era el combustible, el café. Mucho café. Se habla de cantidades extremas, de 50 cafés diarios, consumidas de forma casi compulsiva, no como un placer, sino como un mecanismo de activación mental. Él mismo describía la sensación como si sus ideas se pusieran en marcha, como un ejército. El cuerpo, en este caso, no era una barrera, era una máquina forzada más allá de los límites naturales. Y esta presión tenía un precio, pero también produjo una de las obras más vastas de la literatura, la comedia humana, que no solo era una novela, sino un gran conjunto de obras interconectadas que aspira a retratar la sociedad francesa del siglo XIX casi en su totalidad. La comedia humana reúne más de 90 novelas y relatos agrupados en un solo volumen. En la literatura es uno de los primeros intentos de escribir toda la humanidad en forma de novela. Vamos ahora con un punto intermedio entre el control físico y la resistencia mental. Aparece un caso especialmente interesante, Franz Kafka. Si Balzac forzaba el cuerpo con café y jornadas infinitas, Kafka lo hacía sin darse cuenta, viviendo en una frontera permanente entre el sueño y la pesadilla, donde la escritura era su única salida. Kafka no tenía rituales espectaculares ni gestos visibles de autoimposición extrema. Su límite era más silencioso, pero igual de radical. La escritura ocurría cuando el mundo desaparecía. Trabajaba durante el día en una oficina haciendo seguros, un empleo burocrático que consumía su energía mental, y solo encontraba espacio para escribir cuando el resto del mundo dormía. La noche era su única grieta. Dormía poco, escribía tarde, a menudo en estados de agotamiento extremo, y aún así, o precisamente por eso, producía textos donde la ansiedad, el aislamiento y la sensación de presión constante parecía respirar en cada línea. En su caso, el límite no era una técnica consciente, como en otros autores, era una consecuencia de la vida. Pero el efecto era el mismo, la escritura nacía en condiciones de presión constante, sin descanso real, sin separación clara entre la vida y la creación. Y en ese estado de agotamiento nocturno nació, por ejemplo, la Metamorfosis. George Sand, despertando convertido en un insecto, metido en la cama en una casa sombría, tal vez la metáfora más exacta de la presión que Kafka sentía entre su vida de oficina y su escritura. You save me of everything. You're my favorite girl. You're my only one.
Si en el bloque anterior la creatividad se forzaba a través del cuerpo, aquí entramos en algo aún más sutil y a la vez más extraño. Porque hay creadores que no solo modifican su entorno o su físico, modifican sus hábitos, sus rituales, incluso sus obsesiones más difíciles de explicar. Como si la mente necesitara un interruptor externo para entrar en un estado de creación. Uno de los casos más desconcertantes es el de Friedrich Schiller. Schiller no era solo un poeta, era uno de los grandes nombres del romanticismo alemán, autor de dramas como Los bandidos o el poema de la Oda a la Alegría, que luego se convertiría en el símbolo de Europa. La cuestión es que el autor tenía una relación muy particular con su proceso de escritura. No dependía solo de la inspiración, sino de un estímulo sensorial muy concreto: el olor. En su escritorio mantenía un cajón lleno de manzanas podridas. No era un descuido, era una intencionalidad. Dicen que fue el propio Goethe quien lo descubrió. Al abrir ese cajón se encontró con un olor tan fuerte que casi le obliga a retroceder, pero Schiller, imperturbable, le explicó que ese olor era precisamente lo que le ayudaba a concentrarse. El olor intenso en descomposición parecía activarle la concentración, como si ese estímulo externo rompiera la inercia mental y lo obligara a entrar en un estado de enfoque absoluto. No buscaba comodidad, buscaba intensidad, y cuanto más perturbador el estímulo, más estable parecía su concentración. Curioso el caso, ¿verdad? En otra dirección completamente distinta, Jack Kerouac desarrolló un sistema que no buscaba estimular los sentidos, sino eliminar cualquier interrupción posible. De Jack Kerouac tenéis un podcast donde comentamos algunas de las cosas que ahora os explicaré. Os invito a que lo busquéis, a ampliar el espectro de conocimiento alrededor del célebre escritor. La verdad es que estoy muy contento de aquel podcast porque nos lo pasamos muy bien preparándolo Sonia y yo, porque aquel día estaba acompañado de Sonia y fue una charla a dos que estuvo muy bien. Y volviendo a Kerouac, es que Kerouac quería escribir como se piensa, sin cortes. El problema era técnico. Cada vez que terminaba una hoja, el gesto de cambiarla rompía el flujo mental, así que lo resolvió de forma radical. Creó un rollo continuo de papel de más de 36 metros que introdujo en su máquina de escribir. No había páginas, no había pausas, no había vuelta atrás, solo un flujo continuo de palabras. Este método dio lugar a una escritura casi automática, especialmente visible en El Camino, on the road. La escribió en 3 semanas, en 1951, en un frenesí lleno de benzedina, cigarrillos y jazz de fondo. El resultado fue ese rollo mítico que hoy se conserva como reliquia beat, 119 metros de texto sin parar, siguiendo el ritmo de la respiración sin los típicos cortes narrativos tradicionales. Pero lo importante no solo era la técnica, era la intención, evitar cualquier fricción entre pensamiento y escritura. Kerouac no solo escribió on the road, inventó una forma física de escribir, como si quisiera capturar el pensamiento en tiempo real, sin filtros, sin interrupciones. Y nos vamos al lado opuesto, y aquí tenemos a Truman Capote. Pues no eliminó la fricción, sino que estaba rodeado de rituales estrictos para poder empezar a escribir. Capote tenía hábitos extremadamente rígidos. No escribía si no estaba en una posición concreta en el sofá, con las piernas cruzadas y 3 almohadas específicas bajo su espalda. No podía comenzar si cierto objeto no estaba alineado exactamente. Una taza de café Sherry Cope específica, un cigarrillo encendido con un encendedor Dunhill de plata, una máquina de escribir Olivetti colocada en un ángulo preciso y en su cenicero exactamente 3 cigarrillos encendidos al mismo tiempo. Pequeñas alteraciones en su entorno podían bloquearlo por completo. Una vez, incluso abandonó un manuscrito durante 6 meses porque había cambiado la marca de café. Increíble. Para él, el proceso creativo no era espontáneo, era ceremonial. Una secuencia de condiciones que, si no se cumplían, impedía el acceso a la escritura, como si necesitara decirle al cerebro: ahora empieza el trabajo. Entre esos rituales escribió A Sangre Fría, su obra maestra, la primera novela de no ficción moderna, fruto de 6 años de investigación obsesiva sobre un cuádruple asesinato en Kansas. Un caso real que Capote transformó en literatura universal, cigarrillo a cigarrillo, almohada a almohada. Esto puede parecer superstición, pero funcionaba como un sistema de entrada mental. Y si llevamos esta idea aún más lejos, porque se puede llevar más lejos, aparece una figura que roza lo obsesivo: Nikola Tesla.
Aunque no fue escrito, su relación con los rituales mentales y la estructura del pensamiento creativo es extremadamente reveladora. Tesla organizaba su vida en patrones muy estrictos. Dormía solo 2 horas al día, de 5 a 7 de la mañana. Sí, decía que hacía una siesta de 20 minutos después de comer. Bendita siesta. Caminaba 10 kilómetros diarios, contando cada paso. Solo usaba múltiplos de 3. 3 servilletas, 3 pañuelos, incluso las servilletas que pedía en el restaurante. Daba 18 vueltas a la mesa antes de sentarse a comer. Será para que se le enfríe la sopa, digo yo. Y calculaba el volumen cúbico de sus platos antes de servir la comida. No era una búsqueda de inspiración, era una ingeniería del pensamiento. Todo debía estar alineado para que la mente funcionara sin interferencias. Mi cerebro, decía, es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del que obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. En su caso, los rituales no eran, como digo, supersticiones, eran una arquitectura mental. Y con Tesla llegamos al final de este recorrido por los genios que transformaron la creación en un acto imposible de eludir. No sé si conocéis alguno más. Estaría encantado de que me lo dijerais, no sé, a lo mejor para una posible ampliación o quizás simplemente para hacer un artículo de ampliación desde mi Substack. Ya sabéis, os lo recuerdo, que si queréis seguirme en Substack, simplemente en las notas del episodio veréis que allí está el enlace, le dais y os podéis suscribir todos los lunes. Ahí tendréis las novedades negrocriminales de la semana, aparte de mi recomendación de series y alguna que otra cosa. Cerramos desde Víctor Hugo encerrado desnudo con una manta hasta Tesla calculando el volumen de sus platos, desde Proust forrando paredes de corcho hasta Capote alineando 3 cigarrillos en un cenicero. Todos ellos entendieron lo mismo. Para crear de verdad hay que eliminar la posibilidad de no hacerlo. No se trata de esperar a la inspiración ni de confiar en la fuerza de voluntad. Se trata de diseñar sistemas, entornos, cuerpos, rituales, obsesiones que hicieran del trabajo la única opción posible. Y antes de acabar, me gustaría dejaros una pregunta. Yo también me la tengo que hacer, os lo puedo asegurar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el sistema que vais a diseñar para eliminar vuestras propias excusas, para no hacer aquello que ya sabéis que queréis hacer? Creo que me he explicado, ¿verdad? Porque si algo nos enseñan estos genios es que la creatividad no espera, la creatividad se construye. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y quizás, quién sabe, si he aprendido algo que no sabíais. Si he logrado alguna de ellas, me doy por satisfecho. Y ya sabéis que si lo deseáis me podéis dejar un like, ya sabéis que eso ayuda muchísimo. Muchas gracias de antemano. Y nada más, como siempre, sed felices, disfrutad de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure,